¿Cómo están, amigos? Les habla Trotsky desde la comunidad Shiba Army para todo el mundo. En esta ocasión les traigo una breve explicación de cómo utilizar medias móviles exponenciales. Ya habíamos escuchado probablemente de esto en los en vivos, ya me habían escuchado mencionar que la EMA de 10, la EMA de 50, la EMA de 100, la EMA de 200. Y bien, pues no había tenido oportunidad de explicarles exactamente qué son, con qué se comen, cómo se utilizan, ¿no? Estuve revisando en varios canales, la verdad es que quería documentarme un poquito más porque no estoy acostumbrado a dar clases, o menos compartir conocimientos, digo, no tengo la técnica como tal, pero la verdad es que la técnica del resto de los videos que estuve viendo es una porquería. Te llenan con un montón de datos que sí bien son importantes y yo los aprendí en algún momento, pero para fines prácticos, al momento de estarlos aplicando, no nos sirven porque las herramientas ya traen de análisis matemático, ya hace las operaciones por nosotros. Lo que de verdad importa es saber cómo interpretar esas líneas, cómo saber interpretar esos indicadores, porque ¿de qué nos sirve que tengamos, ok, toda la información teórica y toda la información matemática si a final de cuentas siguen sin decirnos cómo diablos vamos a utilizar esos indicadores para poder entrar y salir ganando con una buena operación? Eso no te lo dicen. No sé a qué se deba, a lo mejor no quieren que personas como ustedes, que personas como yo, aprendamos más del mundo del trading y empecemos a tener más ganancias, ¿no? Porque se ha disparado enormemente el número de personas que hacen trading y el número de personas que están haciendo dinero con eso también se ha duplicado fuertísimo en todo el mundo, ¿no? Entonces, de alguna manera están tratando también de ya no compartir esa información porque a lo mejor a algunas ballenas ya les está empezando a pesar, ¿no? Que deje de estar capitalizado su negocio de inversiones. Entonces, yo sinceramente se los voy a explicar así, en caliente, porque nos vamos a meter a detalles muy técnicos. La verdad es que lo que voy a hacer es aburrirlos con información que ya les dieron, que ya leyeron en algún lugar, que ya vieron en algún otro video y que no les sirvió de absolutamente nada. Entonces vamos a trabajar medias móviles exponenciales, mejor conocidos como las EMAs. Pase la ambulancia. Bueno, medias móviles exponenciales. ¿Qué son? ¿Para qué me sirven? ¿Y cómo debo de leerlas? La media móvil exponencial es así, resumido, es el promedio de X número de operaciones hacia atrás. Es decir, si yo las últimas 10 velas las cerré digamos, un valor de venta de 60,000, 60,000, 60,000, 60,000, 60,000, las últimas 10 velas, pues mi promedio es 60,000, ¿no? Y estuve oscilando entre los 40 y los 60. Estuve bajando de 40, 60, 40, 60, 40, 60. Mis últimos 10 movimientos fueron 40, 60. Pues es lógico, mi promedio va a ser 50 porque estoy entre dos. ¿De acuerdo? Ahora, ese promedio lo podemos extender. A eso se le conoce como EMA de 10, EMA de 50, EMA de 100, EMA de 200, de lo que ustedes quieran. Y es así como sacamos esos promedios. Es decir, tomamos la referencia de los precios anteriores y sacamos un precio que digamos es el promedio. Eso nos ayuda mucho a suavizar el gráfico, porque nosotros vamos a ver en el gráfico, pues podemos analizar un gráfico y vamos a ver esos movimientos brutales, asesinos que suben, bajan y nos desequilibran emocionalmente porque no sabemos, de repente, uff, estamos en el cielo tocando la luna y luego nos dan un chapuzón de realidad y subimos y bajamos, pero no sabemos que a final de cuentas esto es promediado, ¿no? Ya cuando metemos un promedio, entonces nos damos cuenta que en realidad estamos teniendo un comportamiento. Ahí es cuando se le dice que un activo está teniendo un comportamiento saludable, es decir, que vamos en un promedio saludable. Cuando una EMA ya no se comporta de forma saludable, entonces ahora sí, como dicen por ahí, abandonen el barco porque no tiene caso continuar versión cuya EMA, es decir, cuyo promedio no es saludable, porque te puede llevar a cosas a inversiones muy riesgosas, ¿no?
Bien, vamos a activar la EMA. Yo aquí tengo una herramienta, utilizo TradingView. Para quienes no sepan utilizar TradingView, cómo se descarga, cómo se utiliza, con qué se come, les recomiendo que visiten el canal de mi amiga Valeria, que también está en la comunidad Shiba Army. Voy a dejar todos los enlaces aquí en la descripción o por ahí por donde salga, ¿no? Y vamos a dejar ahí los canales para que puedan ir y aprender todavía en un concepto más básico. Mi amiga Vale, ella sí le pone más galleta a los videos. La verdad es que a mí me vale cacahuate. Yo nada más les traigo la información para que la dijéramos rápido y podamos aprender esto. Si quieren aprender a utilizar TradingView, vayan a su canal. Ya lo saben utilizar o si tienen más galleta para aprender a hacer las cosas sin necesidad de tanta explicación, entonces quédense aquí, googleen cómo usar TradingView, descárguenlo y pónganse a chambear en eso. ¿Va? Bien, vamos a mostrar aquí, vamos a agregar este indicador, obviamente en la parte de indicadores, ahí buscamos las EMAs o medias móviles exponenciales, y hay una EMA que dice media móvil exponencial de 4 canales. Es esta, aquí uno puede configurar los 4 canales dependiendo del gusto, es decir, yo por ejemplo quiero un canal de 20, de 50, de 100 y de 200, pues ahí los tengo, ¿no? También le puedo poner colores y ya tengo mis medias móviles exponenciales. Voy a empezar explicándoles de uno por uno qué es lo que hace cada canal. Esta es una media móvil exponencial de 200. Esta es una media móvil exponencial de 100. Esta de aquí es una media móvil exponencial de 50. Y obviamente pues ya tenemos la de 10. A medida que se va haciendo más pequeño el número de la media móvil exponencial, se va pegando más hacia el comportamiento de las barras. Esto es porque estamos tomando el promedio únicamente de 10 de estas velas. Entonces, pues obviamente el promedio va a estar siempre más pegado al precio en el que cerraron esas velas, ¿no? En el caso de la que sigue, que es la de 50, vemos cómo ya empieza a tomar una forma más curva. ¿Por qué? Porque estamos tomando un promedio más amplio. Los cambios ya no son tan drásticos, ¿no? Nos mantenemos en un promedio más curvo, más amplio, de 50 movimientos hacia atrás. Luego tenemos la EMA de 100, que es todavía con líneas más suaves, que marcan tendencias mucho más fáciles de leer. Por último, tenemos la EMA de 200. La EMA de 200 es prácticamente una línea diagonal con pequeños movimientos. Se necesitan 200 movimientos a la baja para que esto empiece a inclinarse. 200 movimientos a la baja, 200 velas a la baja. Ahorita yo lo estoy manejando en una escala temporal de 4 horas, entonces eso es mucho tiempo, ¿de acuerdo? ¿Qué es lo que nos dice esto? Pues bueno, la EMA de 200 nos dice, déjate de cosas, déjate de estar pensando en si se va a ir abajo, déjate de pensar en vender, olvídate del miedo, vete a dormir tranquilo porque no va a bajar. La EMA de 200 está apuntando para arriba. Lo peor que pueda pasar es que toque la EMA de 200 y llegas a este punto. Bien, la que sigue es la EMA de 100. Esta sí tiene más cercanía con el precio porque en algunos desplomes puede llegar a cruzarla, pero a final de cuentas siempre va a tener que volver a su canal. Siempre va a tener que volver el precio a su canal y eso ahorita lo vamos a ver. Luego tenemos la EMA de 50, cuyo comportamiento nos dice más el patrón a corto plazo, es decir, si estamos en un canal alcista o bajista. Por último, tenemos la EMA de 20, que nos está dando el resumen de los movimientos en un menor plazo para saber qué momento en qué momento estamos haciendo un cambio de tendencia. Hay un detalle aquí muy importante, porque aunque las EMAs nos dicen cuál es la tendencia general, siempre si queremos ver la tendencia de la gráfica a una mayor temporalidad, basémonos en la EMA de 200. Esta es la que nos dice si vamos hacia arriba o vamos hacia abajo. De ahí en adelante podríamos decir que la EMA de 50 es la que nos lo confirma, perdón, la EMA de 100 lo confirma, la EMA de 50 nos muestra cambios de tendencia a mayor escala y la EMA de 10 nos muestra los cambios de tendencia a una menor escala. Es decir, por ejemplo, aquí vemos cómo nuestro precio se dispara desde este punto, se empieza a separar y a separar y a separar y a separar y a separar.
cada vez más de la EMA de 10. Cuando ustedes observen en un gráfico que la distancia entre el precio y la EMA de 10 es cada vez más amplia, ojo en el mercado cuando eso suceda, porque tarde que temprano el precio va a tener que volver a regresar. ¿Sí? Se puede despegar de la EMA de 10, pero como es un promedio, recuerden, promedio siempre va a tener que volver a su canal. ¿De acuerdo? Entonces, aquí mucho ojo cuando se despegue de la EMA de 10 porque viene un retroceso. ¿Qué tanto se puede despegar? Para eso vamos a utilizar otras herramientas para medir qué tanto podemos despegarnos de la EMA de 10 en un impulso alcista. Pero, ojo, cuando vean un impulso alcista, ¿esto qué significa? Que hay que estar con el ojo bien abierto porque en cualquier momento vamos a tomar un canal descendente que nos lleve de vuelta a nuestra EMA de 10. Aquí lo pueden ver claramente, o sea, nos despegamos del precio y aquí nos trajo. A ver, ¿a dónde vas, chiquito? Te me regresas. ¿Por qué? Porque este es su canal, este es su tendencia, este es el promedio que lleva y el promedio al que se tiene que ceñir. Estos son rebeldías del precio que dice, es que quiero ir hacia arriba y bueno, pues se dispara, un montón de gente compra, vamos, todos estamos felices, pero tenemos que volver nuevamente a nuestro canal, ¿de acuerdo? Aquí vuelve a tener el mismo comportamiento. Y vuelve a tener el mismo comportamiento. Le dice, a ver, espérame tantito, te me regresas. El precio va a estar peleando con la EMA. Aquí de repente cruzamos no solamente la EMA de 10, es decir, que se pone rebelde el precio. Cruzamos la EMA de 50, la EMA de 100 y tocamos la EMA de 200. La EMA de 200 siempre va a ser nuestro soporte más fuerte. De aquí es de donde parte. De la EMA de 200 el soporte dice, a ver, hasta aquí llegaste, te me regresas. Te me regresas al promedio, a la EMA de 10, y aquí empezamos a oscilar entre la EMA de 10. A esto se le conoce como un proceso de laterización, es decir, vamos muy pegados entre la EMA de 50, la de 10 y la de 100. Aquí estamos todos reunidos. Esto, por lo general, cuando empieza a moverse de forma horizontal, siempre revienta en un precio a la... ¿Por qué se los digo? Porque ya pasó y sobre todo en Shiba, ese es un comportamiento muy normal. Vean, aquí tenemos todos esos movimientos que les expliqué acá, cómo nos despegamos de la EMA de 10, aquí también nos despegamos, aquí también nos regresó, empezamos a oscilar, nos mandó para arriba, tocamos incluso la EMA de 50, casi tocamos la EMA de 100, en este caso no llegamos a la de 200, empezamos a tener un movimiento horizontal, a lateralizar, subimos y desbordamos allá arriba. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que pasa cuando empieza a ver este movimiento horizontal? Se juntan las EMAs, pues que se desprende en un movimiento alcista, que es lo que estamos esperando justamente. Entonces, de esta manera nosotros podemos dormir tranquilos sabiendo que la EMA de 200 es nuestro soporte, que ya tuvimos ese contacto con la EMA de 200 y que ya nos rechazó. Es decir, si hubiéramos cruzado la EMA de 200, estuviéramos hablando ya de un desplome del precio, porque ya quiere tocar una EMA mucho más profunda, que ya sería básicamente irnos al fondo. Pero la EMA de 200 es nuestro soporte, ya lo rechazó. Entonces, ahorita ya no hay un tema de que se nos vaya abajo el precio, porque la EMA de 200 ya nos rechazó, nos mandó un canal de laterización y nos está preparando para un movimiento alcista. ¿Qué nos lo confirma? Pues obviamente la EMA de 100, la EMA de 50 y la EMA de 20 nos dice que te vas a ir para arriba. Y bien, con eso quiero terminar. Hay más todavía que podemos saber acerca de las EMAs. Y, por ejemplo, hay algo que se llama Dead Cross y Golden Cross. Cuando estas EMAs de aquí se cruzan de esta manera, vean aquí cómo se cruzó, eso es señal de un descenso muy apresurado. Y aquí lo pudimos ver. Cuando ustedes vean este comportamiento que llega aquí y empieza una EMA a acercarse a la otra, es como una especie de temporalidad ahí. No puede haber dos sujetos en el mismo lugar al mismo tiempo. Entonces, como que se rompe el espacio-tiempo y dice, vámonos, a ver, aquí no pueden estar los dos, revienta el precio y peor tantito, el precio viene a chocar aquí con la EMA de 200.
Entonces, mucho ojo cuando vean, eso es un Death Cross, un cruce de la muerte. Y existe otro que se llama Golden Cross, que es lo contrario, cuando la EMA de 10 revienta contra la EMA de 50 y fíjate, ahí te voy. Y normalmente suele hacer eso. Aquí lo vivimos, en el anterior no alcanzaron a cruzarse, se juntaron demasiado, pero aquí sí. Aquí sí pasó eso, se alcanzaron a chocar, de hecho ahí chocaron las tres y por eso fue que se empezó a desbordar el precio de Shiba y nos mandó hasta este impulso alcista. Aquí está pasando exactamente lo mismo, entonces pudiéramos predecir, esto sí no es algo totalmente seguro, pero pudiéramos predecir que otra vez está repitiendo el mismo patrón y que nos va a volver a mandar a un impulso así de bestial como este, ¿no? Bien, ya para finalizar el video, queridos amigos, les voy a mostrar otra herramienta de la cual vamos a estar hablando más adelante. Tenemos todo muy padre, la predicción arriba y abajo, ¿no? Bien, pero ahora, ¿cómo predecimos la temporalidad de las cosas? Eso es muy importante porque, ok, va a subir, sí, pero ¿cuándo? O sea, hey, yo tengo mi dinero invertido ahí, ya tengo 2 semanas, dime cuándo va a subir el precio. Aunque es muy difícil porque tampoco somos acá la mera vena en temas de trading y te voy a sacar la bolita de cristal y te voy a decir va a subir mañana. Pues no, la verdad es que eso no sucede así. Pero tenemos herramientas que nos pueden ayudar a sacar un pronóstico en base a comportamientos anteriores. Y esto se llama nada menos que líneas cíclicas. Ojo con esto, pongan mucha atención, gente, ¿eh? Yo voy a medir a partir de esta flecha verde que tengo aquí atrás, voy a medir el punto más bajo antes de que se disparara el precio, ¿sí? Es decir, antes de que empezara el fenómeno, voy a medir a partir de ahí y luego voy a medir hasta el siguiente punto más bajo antes de que se volviera a disparar el precio. ¿De acuerdo? Esto lo vamos a marcar como nuestro golden point. Lo vamos a poner en amarillo. Es decir, aquí empieza lo sabroso. Ahora voy a sacar otra temporalidad, pero en esta ocasión la voy a sacar a partir del punto más alto que alcanzamos en los movimientos anteriores. Más altos fueron. ¿Vale? Este lo vamos a poner mi grain cross, ¿no? Mi punto más alto. Por último, voy a sacar una temporalidad en mi pullback más bajo después de mi punto más alto. Es decir, qué tanto el precio me devolvió, ¿no? Qué tanto me cacheteó en la cara para decirme, a ver, cálmate tantito. Y eso lo te vamos a encontrar justamente aquí. ¿Vale? Esto lo vamos a poner como mi red point. Perfecto. Ya tenemos 3 líneas temporales. Muy importante, estas líneas son paralelas y son simétricas en tiempo la una de la otra. Es decir, que yo no las estoy manipulando para que tengan cierta temporalidad, sino que el mismo promedio, volvemos a hablar de promedios, las manda exactamente a donde deberían de suceder al futuro. La película. Y aquí lo que vamos a hacer es dibujar una línea. Si ya estamos, ya pasamos la parte del pico más alto, ¿no? Ya tuvimos la corrección más baja donde casi se nos caen los chones. Ya volvimos a un punto de lateralización, ya estamos oscilando el precio de manera horizontal, justamente como pasó en movimientos alcistas anteriores. Entonces, ¿qué sigue? Estamos aquí, estamos oscilando, de repente el precio va a comenzar a moverse hacia arriba. ¿Por qué? Porque la línea amarilla nos dice que este es el goal point y aquí empezamos con el movimiento a la alza. Estamos con el movimiento a la alza, a la alza, a la alza, a la alza. Y aquí de repente nos dice, ¿sabes qué? Llegaste hasta tu punto más alto, vas hacia abajo. Y tenemos esta línea roja que me marca el pullback. Pero antes de eso, vamos a trazar una línea. Una simple línea nos va a sacar
el promedio de qué tanto podemos hacer el siguiente movimiento. ¿Vale? Tenemos aquí mi punto más alto, voy a partir de aquí y lo voy a hacer que coincida exactamente con mi punto más alto, el último punto más alto, ¿sí? Exactamente aquí. Ahí está. Esa es mi tirada. Lo voy a acomodar nada más para acá para tener el balance perfecto. Y con esto, señores, con esto así de sencillo, así de simple, y en este punto tenemos cuál sería mi próximo objetivo a llegar. ¿Correcto? No, mentira, mentira. Aquí. Bien. Entonces, ¿cómo podría ser este proceso? ¿No? Vamos a ver. Vamos a ver si podemos pronosticar o pronosticar bajo. Ya. Back. Vamos a tomar este pullback de aquí, el de acá, porque este es... Vamos a ver cómo se comporta ahí la gráfica. Marcamos la línea. Ya tenemos nuestro punto de entrada a la tendencia alcista. Ya tenemos el punto más alto y ya sabemos a dónde viene el pullback. ¿Ok? Bien, entonces comenzamos aquí, seguimos lateralizando. De repente entramos por la línea amarilla y el precio comienza en una carrera alcista. Con sus correspondientes pullbacks. Acuérdense que un pullback es un pequeño retroceso que nos lleva hacia puntos más altos, ¿no? A medida que gana fuerza el mercado, pues vamos llegando y escalamos hasta el punto más alto. Es posible que aquí en esta ruta tengamos algunos pullbacks muy fuertes, puedan asustar y de repente tenemos este comportamiento, ¿sí? Ahí está mi gente. Esto es lo que se podría esperar para Shiba Inu. No lo digo yo, lo dice la estadística. Lo dicen la geometría, los patrones de tiempo, las líneas cíclicas, lo dicen estas líneas que son las EMAs, las medias móviles exponenciales. Entonces, no se los estoy diciendo yo, los dice la misma geometría de esto, ¿no? Hay indicadores que nos dicen con mayor precisión si pudiéramos estar alcanzando este punto, como lo es Fibonacci. Ya he hablado antes de Fibonacci, las extensiones de Fibonacci, pero quería hacer esto de manera que fuera más sencillo para ustedes comenzar a hacer trading con puras geometrías. Así se empieza. Posteriormente empezamos a tratar con otros tipos de herramientas que involucran ya más cálculos matemáticos que son más avanzados. Pero incluso Fibonacci nos dice que estamos en lo correcto. Estamos en lo correcto, el pullback también es correcto. Entonces, esta herramienta la vamos a estar tratando más adelante. Fibonacci la vamos a estar trabajando más adelante. Pues quería que sepan cómo se puede comportar el mercado y que tengan una idea aproximada de qué es lo que nos espera. Anótenle bien, sáquenle una captura de pantalla, guárdenlo ahí en su celular. Vamos a poner aquí, estamos en los 14, vamos a dejarlo en los 14,200. 14,200. Si no se quieren ir muy aborazados, a dejarlo en los 240, perdón. Lo vamos a marcar aquí. Target. Target. Por ahí más o menos. Este sería mi target. Yo quisiera vender en la subida. Yo, en lo personal, yo lo haría en este punto. A lo mejor me esperaría, si fuera muy avaricioso, me esperaría que cruzara esta línea de resistencia. Y en cuanto vea que la cruz y tiene un retroceso, vámonos. Y si es que volviera a abrir un punto de compra, lo haría exactamente en este. Recuerden que eso no es un consejo de inversión, ¿eh? Yo nada más les estoy compartiendo mi experiencia y lo que yo voy a hacer. Pero obviamente ustedes lo están viendo en pantalla.
están viendo el por qué estoy sacando esta información y de dónde la estoy sacando, ¿no? No me la estoy inventando ahorita. Entonces, vamos a ver ya a los 101. Era una orden de compra nuevamente para aprovechar el pullback y comprar aquí. La estaría metiendo en... Ojo, ojo, gente. No les estoy recomendando que hagan esto. Y sobre todo la compra del pullback es muy riesgosa porque ustedes ya lo han visto si es que ya llevan tiempo aquí en Shiba. Los pullbacks son en cuestión de minutos. Si se les entumen las manos, si son reumáticos, si tienen problemas cardíacos, no lo hagan, gente, porque esto es otro nivel. Esto es jugarle al verdura. Entonces, nada más quiero que lo vean para que entiendan por qué el comportamiento sí es predecible cuando se cuenta con herramientas técnicas que nos puedan ayudar a analizar estos comportamientos. Obviamente influye muchísimo que a todo lo que son noticias influye demasiado en todas las criptos. Es decir, por ejemplo, nos enlistan en Robinhood, puede que ese máximo que yo estoy marcando sea todavía aún más. Si nos enlistan en Kraken, puede que sea todavía aún más. Yo tengo otros indicadores que me dicen que podemos avanzar todavía más. No tengo un indicador que diga que va a bajar, entonces no se los muestro, pero sí tengo indicadores que marcan un ascenso en diferentes puntos. Esto es importante porque les estoy mostrando el más conservador. No quiero sonar tampoco muy fantasioso y decir, vamos a llegar a los 200. No, que les estoy mostrando el indicador más conservador de todos los que yo he realizado. Y quiero que lo vean y me digan si no tiene sentido. Tómenle una captura de pantalla, ya después me vienen y dicen, ¿sabes qué? Estás bien, pero bien, ya saben, ya hablas puras chorradas, ¿no? O vienen y me dicen, oye, ¿sabes qué, cabrón? Ahí te va mi like y ahí te va mi suscripción porque tenía razón, eres un pinche gurú. Y pues bueno, amigos, hasta aquí les dejo. Si quieren saber más acerca de Fibonacci, lo vamos a estar tratando en otro video. Si quieren saber más acerca de bandas de Bollinger, también se las voy a enseñar, son buenísimas. Y sobre todo, si quieren saber más acerca del MACD y de otros indicadores, Super Guppy, que también son buenísimos, que nos ayudan todavía a tomar decisiones más certeras, pues bueno, aquí les voy a estar enseñando todo. Recuerden, yo no les voy a enseñar desde abajo, me choca. Quieren que los trate bien, vayan con su mamá porque tampoco les voy a hablar bonito. Denle like, suscríbanse y los espero en el próximo video. Ahí están todos los canales de mis compas en la descripción. También suscríbanse a su canal, no sean ojetes. Y los espero próximamente. Gracias amigos, cuídense.